de la renta, el IVA, algo que no gusta a distintos sectores, obviamente, a muchos sectores del país. Pero como dicen nuestros invitados, ningún plan va a funcionar si no se tiene la plata para echarlo a andar, ¿no? O sea, es como el combustible, digamos, del plan quinquenal o ya sea un plan de nación. ¿De dónde, si no es el endeudamiento, si no es, digamos, buscar plata hacia afuera, Ricardo, de dónde puede echar mano este gobierno para, cuánto decía Roberto que más o menos está calculando que podría costar este plan? No, el plan no lo sé, pero lo que tienen dispuesto, entiendo, para inversión pública es entre 800 y 1.000 millones, de lo que han... Okay. ¿De dónde se va a sacar esta plata? ¿De dónde se va a impulsar, se le va a dar sustento económico a este plan quinquenal? Bueno, en primer lugar, un pacto fiscal va más allá que una reforma tributaria. Lo que acabamos de tener hace poco fue una reforma tributaria para ver dónde el gobierno urgentemente sacaba un poco de más dinero. Un pacto fiscal implica ver el lado del gasto, la focalización, el enfoque, el uso del gasto, el endeudamiento, la inversión pública. O sea, es un conjunto más integrado de cómo el gobierno va a ser sostenible fiscalmente, es decir, si sus promesas o sus compromisos de generar bienes públicos lo puede hacer manteniendo al país solvente. Pero como el país en este momento parte de un déficit fiscal que llegó a finales de diciembre casi alrededor de los 1.200 millones de dólares, entonces esto implica que no solo se puede ir por la vía del endeudamiento, porque si tú no tienes los suficientes ingresos para pagar la deuda, tú ya no eres sostenible el pago de esa deuda. Entonces, el límite del endeudamiento no es hablar de un porcentaje del PIB, no, sino que es de la capacidad de que los flujos de ingresos puedan pagar la deuda que tú tienes contraída en el presente. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bien importante pensar que los recursos fiscales solo vienen de la reactivación de la economía. Si tú no reactivas la economía, no tenés impuestos. Si tú no generas empleo, si no aumenta la inversión, si no aumenta el consumo, pues simplemente no van a haber impuestos. Por todos los pactos que puedas tener, si no hay de dónde sacar de la economía, no se puede hacer. Pero tampoco tú puedes montar en un momento dado un cinturón que impida el que se dé ese crecimiento económico. Y entonces esto va más allá de lo fiscal. En este momento, la inversión pública y privada en El Salvador tiene que crecer significativamente. La inversión privada el año pasado cayó el 20%. Y uno de los temas centrales se llama la seguridad física y la seguridad jurídica en el país. Nadie quiere invertir en un país donde no sabe en qué momento el riesgo se le va a disparar. Es un punto importante. El otro es una política crediticia. Una política crediticia es, si las empresas no tienen el crédito productivo necesario para mantener abiertos sus negocios y no despedir gente, no recortar personal y seguir invirtiendo, tiene que haber un crédito que sea consecuente y orientado hacia donde el país quiere producir. Otro aspecto importante, y tengo entendido que ya sobre esto el Ministerio de Economía ha trabajado, que es una ley de fomento de exportaciones y de fomento de inversiones. Esperemos cuando esto salga, si realmente eso va a provocar en el corto plazo medidas que incentiven a este sector tan importante como es la parte de las exportaciones y de las inversiones. Un aspecto bien importante es, señores, ¿qué política salarial va a haber en este país? ¿Vamos a tener rentabilidades a base de salarios bajos? Tenemos que pensar que en el sector productivo no solo hay empresarios, sino que hay trabajadores que son socios naturales, que tienen que buscar en un determinado momento una rentabilidad compartida. El otro punto es definir los motores de la economía. Se ha hablado siempre que logística, que el servicio, claro, yo creo que el turismo es muy importante, pero algo de que yo no escucho es hablar de ocupar a la industria como un motor del desarrollo. Si en El Salvador existen bases importantes que si se articula adecuadamente con la formación de capital humano y que si se generan incentivos reales,
Por ejemplo, nosotros tenemos una industria farmacéutica que debería de estar siendo un verdadero motor, exportando y generando valor agregado fuera de los mercados tradicionales. La industria textil que ya está montada ahí y una gran cantidad de industria manufacturera que ahí la tienen un tanto olvidada, y que si no hay una articulación importante entre el sector formal de la economía con el sector no formal, y uno mira dónde se ve esa articulación, bueno, si ahí se está generando la gran cantidad de empleo, del subempleo, y finalmente articulemos a los salvadoreños en el exterior. Okay. Gente que ha adquirido un conocimiento, una capacidad empresarial y tecnológica que se pudiera articular para el desarrollo nacional. Ricardo, con ese escenario que tú has planteado, traslado la pregunta a Roberto, ¿no? Con esas deudas que tiene el país que tú has planteado en este momento, entonces, Roberto, ¿hay algo novedoso, hay algún valor agregado hasta lo que conocemos ahora en este plan quinquenal respecto a administraciones anteriores? Si hemos escuchado, el énfasis es en lo social, pero lo hemos escuchado también esto no solo de esta administración, sino de otras administraciones. Por lo tanto, ¿qué está haciendo la diferencia o qué podría ser la diferencia hasta ahora entre lo que se está planteando y lo que ha sucedido anteriormente? No lo sé, Romeo, porque tenemos así como algunas ideas de que hay un enfoque territorial. Eso puede ser una novedad, puede ser, ¿no? Pero ¿cómo van a definir ese enfoque territorial? No lo sé. Hemos oído pues que tienen eso, una propuesta por lo social. Bueno, eso lo hizo también el gobierno anterior, pero ¿cuál es lo diferente? ¿Será ese concepto que se maneja de, ¿cómo se llama?, de seguridad universal? De la protección universal. De la protección universal. Pues ¿será esto novedoso o no? Depende del contenido. Entonces nos es difícil ahora cómo ver, valorar, evaluar lo que será este plan. Porque no sé si estamos ante lo que dice... Porque no tenemos ningún elemento que nos diga que va a ser Ricardo, novedoso o no novedoso. No sé si estamos ante lo que dice Ricardo, es decir, ok, los temas parecieran que son los mismos, pero la forma de manejar el tren, ¿será distinto? Mira, es que yo no lo sé porque no tenemos elementos que nos indiquen que va a haber novedad o que no va a haber novedad. Esperaríamos que así sea, porque si seguimos, si va a ser nada más un refrito